buenos días. Somos los alumnos de segundo de la ESO del Colegio San Cristóbal Mártir. Es un placer presentar nuestro proyecto para dar con la solución más viable para ahorrar mucha más agua. Y aquí, como estáis viendo, estoy representando cómo sería el mecanismo del toldo. Esto ayudaría a los colegios e institutos para ahorrar muchos litros de agua, ya que la media de mal gasto de agua en un alumno es de 5 litros. Habría varios riesgos, como que, por ejemplo, una fuerte ola de viento pueda estropear la tela y dañarse, o que de un balonazo pueda romperse o llegar a no funcionar. Hicimos un brainstorming y ahora va la explicación más detalladamente. También hay algunas debilidades, como que se recoge manualmente, también se tienen que almacenar las garrafas de agua, también se puede atascar. Tiene varios beneficios, como por ejemplo es muy práctico, tapa a la gente del sol, los niños pueden salir al patio en días lluviosos, es bastante económico y hace ahorrar mucha agua. Puede reducir el agua. Pero también puede haber otro tipo de beneficios, como que aporte ayuda a la sequía, los niños valorarán mucho más el agua que antes y la solución para más problemas de sequedad. ¿Qué tal ha ido trabajar en equipo? Empezamos siendo 4 y acabamos siendo 3. Un integrante se fue del grupo. Aunque no había un líder, de forma natural, un integrante del grupo era el que manejaba el grupo y lo dirigía.